yo encuentro que de todo lo que se ha dicho hasta aquí ahora es que en general nos hemos centrado muchísimo en todo el tema, digamos, lingüístico, ¿no? Es decir, del conocimiento del euskera, etcétera, etcétera. Yo tampoco soy euskaldún, yo como mi compañero Antoni Jaquemot, es decir, soy solo aficionado, bueno, él mucho más docto que yo, pero vamos, yo intentando también preocuparme por estos temas, ¿no? Porque encuentro que hay siempre una raíz que es la que pretendo descubrir de algún modo entre la realidad, digamos, viva. Se ha ido Odón, porque me ha gustado lo que ha... ¿Vendrá o...? Bueno, en cuanto a que es importante no solamente la lingüística, que sí que lo es, como no, es decir, fundamental, pero que también es muy importante el conocimiento de las costumbres, de las tradiciones, de las creencias, etcétera, etcétera, porque si no, y más en estos casos, en los que cada uno, conforme divide la frase, le van a salir traducciones completamente diferentes, y la mía va a ser la más diferente de todas, porque yo lo he cortado como Dios me ha dado a entender, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, pues, ver la pervivencia de todas las cosas que existen y que se mantienen vivas, como decía Odón, es decir, vivas en nuestro tiempo actual. Y cuántas cosas han pervivido desde esa época hasta el momento presente, sin lo cual prácticamente nos quedamos siempre cojos a la hora de intentar explicar todo esto. Bueno, yo mi explicación, ya pido perdón por adelantado, ¿no? Y con toda humildad, pues he intentado también hacer una pequeña aportación. No es muy larga, o sea que ¿a qué hora? 10 minutos, 10 minutos, pues entonces es poquito esto, pero bueno. Para empezar, todo el mundo ha dado ya por sentado, con algunos he coincidido en cuanto que esto es una oración o un ruego, y que, bueno, además de eso, tienen que ver con, en fin, algunas de las cosas que hemos traducido. Por lo general, casi todos han dicho que Sorioneku, pues es, empezando por los académicos, ¿no? Diciendo que sí, que son los que esto es vasco y no hay más que decir, por lo tanto, pues felices o contentos, o etcétera, etcétera. Bueno, yo he empezado por pensar que a lo mejor no tenía por qué ser toda una palabra, sino ser más de una, ¿no? Y entre ellas, pues entonces la primera que he hecho ha sido dividirlo entre Sorion y Ekku, y también he metido la N. O sea, la N no sé por qué tiene que estar subida de arriba, que puede ser, pero también puede ser que esté puesta allí, por lo que fuere, ¿no? Y en ese sentido, pues yo lo traduciría, como voy corto de tiempo, directamente. No explicaré los juegos que he hecho de interpretaciones de palabras, sino el significado final, ¿no? Esta frase la he traducido, bueno, primero, es N. Bueno, hay una cosa que es importante que diga antes de nada. Para empezar, decía que he partido de una base. No es una palabra cada frase, eso estamos todos al cabo de la calle, pero además de que no es una palabra cada una de las líneas escritas, es que además tiene que haber necesariamente un ahorro de palabras y de expresiones. ¿Por qué? Porque no cabe, simplemente no cabe todo. Igual que en las monedas no cabe el nombre de la ceca entera, o del rey o del fulano que la ha imprimido, simplemente. O sea, entonces hay, digamos, una clave que a nosotros se nos escapa,
pero que para ellos sería perfectamente normal, porque a pesar de que la mano está expuesta en una puerta para que todo el mundo que pasara la pudiera conocer e interpretar, habrá que pensar que leer sabría el que supiera. O sea, los demás, la inmensa mayoría, no sabrían leer, me imagino yo. Entonces, hombre, o sí, a lo mejor todos iban a la universidad, pero no me lo creo, ¿no? Lo lógico es que las personas, solamente aquellos que se dedicaban a escribir y a interpretar textos, son los que supieran leer y escribir. Y el resto, pues no tanto. Entonces, cabe, digamos, o otro aspecto gana significación, y es el del símbolo. No el de lo escrito, porque no está al alcance de todos, sino el del, claro, evidentemente, ni una cosa sin la otra, las dos se tienen que interpretar. Muy bien. Bien, pues en ese sentido, yo he empezado por la primera y decir, y puesto que estamos atropellados, pues iré rápido, traducir la primera separando, como he dicho antes, Sorion, Eku, N, siendo la N, por esto que hablábamos de cuando hay dos vocales juntas, una de las dos decae, por motivos de ahorro o por motivos de que es una clave que sabe el que escribe y sabe el que lee, pero los demás no. Si se tratara de un texto con todas las de... Tampoco hay, por lo general, en muchas desinencias, tampoco excesivos artículos, es decir, hay un ahorro de palabras a mi entender. Entonces, decía, pues para mí la primera frase sería feliz buen día o feliz día soleado. La segunda, está ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que B, X, bueno, pues ya está, como está ahí. El tene es lo que me ha costado más, pero oyendo a algunos de vosotros, pues probablemente no fuera tene, sino dene, ¿no? Bien, tendría que corregirlo sobre la marcha. Yo lo que traía era un tene que me ha costado traducir, buscando diccionarios. Para mí el que es una palabra que, como los euskaldunes saben, sería humo, o, ¿vale? B sería la forma que decían en aquel entonces, se pudo decir en aquel entonces, equivalente al batúa BE, es decir, bajo. X sería para mí, sin duda, un sol. La R sí sería una R vibrante, y como veréis que la he separado solo, R, sin más, habida cuenta de que la palabra, o sea, la vocal anterior y la siguiente están en las palabras que le preceden y que le siguen. Por lo tanto, no sería re, sin más, sino irra. AT no merece más explicación. Lo mismo sería la R siguiente, que sería erren. Bien, por lo tanto, para mí la frase quedaría tene, en este caso ya corrijo, dene que be, x, irra, ate, r, para lo que propongo la siguiente traducción. Había traducido tene por tenebre, por oscuro, pero puede ser que todo, en este caso, todo humo bajo, sol, rayo, puerta consumido. Más inteligible, el rayo de sol en la puerta consumido por el oscuro humo bajo, o la niebla, podría ser una forma poética de decir niebla. La siguiente también la he partido en, como está aquí visto, oti, irra, tan, sa, carne, que yo
intentaría, o me propongo, hacerla un poco más inteligible, diciendo todo el mundo ha puesto en este otros significados y otras. Yo lo pondría más como ots, frío, coherente, a mi entender, con la frase anterior. Es decir, la niebla impide que los rayos del sol lleguen, el humo bajo impide que los rayos lleguen al sol. Ots irra ateantzea. Bueno, producen fríos rayos que tocan a la puerta de la casa. Y finalmente, la frase que más ha habido interpretaciones de esta, ¿no? Y que sería, una vez más, erra au con, que yo propongo que fuera un erre au ucon. Es decir, quema o alumbra este recodo de la casa. De alguna manera, pues yo interpreto que esto es una oración al sol, pidiendo, o sea, diciendo feliz, buen día, la niebla o el humo bajo impide que los rayos del sol lleguen a la puerta de esta casa y pedimos, o sea, que tú quemes o alumbres o ilumines, si es que R puede tener esas significaciones, este recodo, o sea, donde nos encontramos, ¿no? Es decir, o sea, hace frío, en esto coincido un poco con Tomás, sí, con el solsticio de invierno. Exactamente, con algo parecido a un solsticio de invierno, y con otros en cuanto que se trata de una oración también de ese tío. Vale, ¿y esto a santo de qué? Es decir, ¿esto tiene alguna traducción, algún paralelismo con alguna costumbre, algo que tengamos todavía vivo, etcétera, etcétera? Bueno, entonces en este caso, si no nos vamos, que me parece incluso más acertada, ¿no? La interpretación de que fuera una oración del equinoccio de invierno, pues sería en este caso, como yo propongo, una oración al sol. Es decir, entonces es un ruego al sol. ¿Por qué? Porque para que ilumine, o porque el sol es una divinidad. Y efectivamente, el sol es una divinidad. Lo ha sido desde tiempo inmemorial. Si empezamos pues por Akenatón, ¿verdad? Con el disco solar y la adoración, curiosamente, que es ese disco es el disco solar, y lo demás son rayos que acaban en manos que además llevan la llave, el Ankh, ¿no? La llave de la vida eterna, ¿no? Y bueno, bien, pero en fin, entre Akenatón y los euskaldunes de aquí, bueno, esto es traer de los pelos una traducción que no está. Y uno dice, bueno, vale, aquellos son muchos siglos antes, pero es que la oración y la adoración al sol no ha acabado ahí. Es decir, posteriormente, durante el Imperio Romano, y ya nos vamos acercando, y mucho, resulta que una religión de origen persa que se difunde sobre todo entre los soldados del ejército, o sea, de las legiones romanas, pues hablan también de que es el mitraísmo, hablan también de un símbolo, de un dios solar, que en la religión romana se transforman en la adoración al Dios único, al Dios único. Bueno, bien, pues podría ser, se han dicho tantas cosas que también a lo mejor cabe esta, ¿no? Pero ya no hay nada más, y la cuestión es que yo mantengo que
símbolos solares y adoración, o por lo menos a lo mejor hemos perdido ya hasta el sentido de por qué hacemos eso, pero que están vivos perfectamente, y más en Euskal Herria, son el poner símbolos solares en las casas, ¿no? El Egusquilore, muy bien, el Egusquilore, que todo el mundo conocéis la leyenda, ¿no? Que es ¿qué era el Egusquilore? Bueno, pues eso, que antes era todo oscuridad y no había más que seres de las sombras, seres que atormentaban a los hombres, y entonces los hombres le piden al Dios que les dé, que les ilumine, porque si no, en fin, no pueden convivir con estos seres malignos. Entonces les da la luna. Y bueno, de momento los otros, bueno, conocéis la leyenda, ¿no? No, acabo ¿No? de contarla. La mitad no es. La mitad no Es vuestra, ¿eh? No. Sí. A ver. Bueno, luego lo hablamos. Son invictus. Bueno, pues entonces dice la leyenda, si es vuestra, o si no, Recogida en y por. vale. Espérate A compartir con chiste y Euskal Herria. espérate que sí, al final voy a acabar en mi pueblo, no me digas. Bien, entonces, vale, de momento funcionó la cosa, pero resulta que los seres de la oscuridad también se acostumbraron a la luz lunar, ¿no? Y se jodió la marrana. Si mal no recuerdo, primero son las estrellas, que eran pequeñitas. Bueno, primero las estrellas. Primero las estrellas, después luego la la luna. luna. Bueno, pues Sí. donde yo lo he leído no ponía las estrellas, pero en fin, Yo tampoco. yo tampoco. Bien, y entonces, nada, los hombres agradecidos a Dios y tal, pero claro, resulta que los seres nefandos, es decir, nefastos, también se acostumbran a esa luz, y entonces también los volvían a atormentar. Vuelven a rezar, y en ese rezar dicen, no, pero es que esto no puede ser, aquí nos está, en fin. Y entonces les dio el sol. Vale. Y el sol sí, el sol ya no se pudieron acostumbrar los seres oscuros, ¿no? Y los hombres estaban muy agradecidos. Pero claro, ¿qué pasaba cuando se hacía de noche? Pues que entonces los seres oscuros, maléficos, salían y volvían a atormentar a los hombres. Y una vez más, entonces los hombres volvieron a pedir al Dios que resolviera aquello, ¿no? Y entonces los dioses, o Dios, les regaló el Egusquilore. Bueno, así lo he leído yo, tú, Odón, si no es así, ya me No, conoces. yo lo único que te he dicho, ¿quién recogió y dónde? Vale, es una leyenda, ¿sabes? Sí, pero es que las leyendas suelen ser recogidas por alguien Por alguien, en vale. algún lugar. No he llegado a tanto, hijo. Pero en fin, Lo buscaremos. pero lo buscaremos, no te preocupes. Y entonces, claro, de ahí que es un sol en pequeño que todavía se pone. ¿Para qué se pone el Egusquilore? Para evitar los malos augurios, los malos de ojo, es decir, todo aquello que es malo para que no entre. ¿Por qué? Pues porque engañan a esos seres diciendo, no, aquí dentro también hay un sol, y entonces esto protege. Bueno, pues yo creo que esta oración alguna cosa debe tener en relación con esto, ¿no? Está escrito aquí, digo, el texto. Lo he traducido por una cosa que, aunque sea traída de los pelos, bueno, pues algo tiene que ver con el sol y con los rayos, y el Egusquilore viene que ni pintado, ¿no? Pero entonces uno se plantea, bueno, pero acá, bueno, eso está en el País Vasco, porque... por cierto, y esto de reducir todo lo que es el euskera, ¿no? Con la Aquitania y con tal, yo me parece que estáis equivocados, es decir, o sea,
hay que interpretar también con todo lo que es el mundo ibérico, ¿no? Es decir, porque al final, o sea, que hay mucho más al sureste y al sur del todo, que tienen muchísimo que ver, a mi corto entendimiento, En toponimia sí, desde luego. en toponimia y en más cosas, y en palabras que todavía están vivas. Y a propósito de las vivas y por lo de la especialidad de Odón, pues me he permitido recoger en mi pueblo, es decir, pues eso es un egusquilore en piedra, en una casa. No se distingue bien. No se distingue bien, No, pero ya se ve, ya pero se ve. sí. Y que a lo mejor ya no saben ni por qué la ponen, ¿no? La han puesto pues por adorno, porque es una casa con en fin, unas jambas, un dintel de piedra y al medio un símbolo que sin duda ninguna es un símbolo solar, ese de ahí. Pero es que me voy a la ermita también de mi pueblo y ahí no se ve bien. Bueno, no sé si se ve bien. Sí se ve, se ven los soles. Pero ahí hay un sol. Perdón. Quiero agrandar y no me se A ver, sube. Ahí, esa. Arriba. Tienes un puntero tú Un sí sol, y al lado una luna, como trasuntos de Cristo y de la Virgen María. Pero ¿qué hace un sol y una luna en la puerta de un templo cristiano actual? No. Bueno, pues ahí está. Y como, si no es, alguien lo ha dicho ya, si no es verdad, si no es vero, es el trovato, el cuento está bien traído, ¿no? Muchas gracias. Si alguna pregunta